Hola, mi nombre es Gabriela Negri, mi compañera Jessica Castillo, y a continuación vamos a hablar de la adquisición del lenguaje desde los enfoques cognitivos según los autores Jean Piaget y Levi Vygotsky. Utilizamos la unidad 3 y 4 del programa 2021. Comenzamos. ¿Qué es el lenguaje? Cuando hablamos de lenguaje nos referimos a la capacidad que tiene el ser humano para expresar su conocimiento y poder comunicarse a través de herramientas semióticas o psicológicas mediante distintos sistemas, gestual, oral y escrita. Esta es una capacidad cognitiva adquirida en el desarrollo. La importancia del lenguaje, según Piaget, es una construcción progresiva a partir de formas evolutivas. Entiende el lenguaje como el lenguaje articulado, socialmente transmitido por educación y asimila su constitución a la aparición del lenguaje verbal. Así, Piaget considera que en el lenguaje constituye una de las manifestaciones de una función más general, como es la simbólica, definida como la capacidad para representar la realidad a través de sus significantes, para representar las cosas y los sucesos en ausencia de los mismos. A continuación explicaremos la adquisición del lenguaje desde la teoría de equilibración como un mecanismo central del desarrollo. En esta teoría observaremos cómo se construye el conocimiento en el sujeto, en el que Piaget define la autorregulación marcando una continuidad entre lo biológico y lo cognitivo, alcanzando una reversibilidad propia en las operaciones matemáticas. Desde esta teoría se ha definido cómo el proceso es llevado desde cierto estado de equilibrio aproximados a otros cualitativamente diferentes, pasando por múltiples desequilibrios y reequilibraciones. Para el autor, la equilibración consiste en una serie de reacciones activas del sujeto en respuesta a las perturbaciones, siendo la equilibración el verdadero motor del desarrollo. En la adquisición del lenguaje, el sujeto inicialmente transita el lenguaje egocéntrico y en su proceso evolutivo atraviesa procesos de equilibrios, desequilibrios, reequilibraciones, hasta alcanzar el habla socializada. En esta construcción, la toma de conciencia surge de modo deformado hasta lograr el nivel mayor. La toma de conciencia consiste en un mecanismo de reconstrucción en el cual se está transfiriendo aquello que está en un plano inferior e inconsciente a un plano superior y consciente, logrando así una conceptualización. Es por ello que la abstracción reflexionante puede permanecer inconsciente o bien dar lugar a tomas de conciencia y así conceptualizaciones variadas. La abstracción reflexionante se da durante el desarrollo cognitivo. Es así como el sujeto construye nuevas estructuras, entendiendo que el lenguaje pasa del egocéntrico al socializado. En el segundo nivel, el lenguaje egocéntrico es donde el infante habla de sí mismo, para sí mismo, sin la intención de que otros lo entiendan. En el nivel 3 desarrolla el pensamiento lógico, donde aquí el infante, junto con la educación, aprende reglas gramaticales, operaciones organizadas, como así también la adaptación social que le permitirá un lenguaje socializado. En el cuarto nivel se logra el razonamiento lógico acerca del lenguaje, permitiendo comprender, razonar de modo diferente el contexto social alcanzando el pensamiento hipotético deductivo. Por su parte, de Vygotsky planteó la adquisición del lenguaje escrito desde la línea cultural del desarrollo, a través de los procesos psicológicos superiores, los cuales son específicamente humanos, plantea el uso de herramientas psicológicas o semióticas que producen efectos sobre la naturaleza psicológica, sobre los comportamientos de los sujetos y sobre el propio. A su vez, los procesos psicológicos superiores se dividen en rudimentarios y avanzados. Los primeros son aquellos construidos en cierta medida en forma universal en todos los sujetos que pertenecen a una cultura. Es decir, que estarían asentando las características de la subjetividad. Por ejemplo, la adquisición del habla y el desarrollo en forma de contextualización cotidiana. En cuanto a los avanzados, requieren un desarrollo histórico y prácticas culturales específicas, como en el caso de la escritura y las formas científicas de conceptualización. La adquisición del lenguaje escrito lo explicaremos a través de la ley de la doble formación, la cual se da en el desarrollo cultural del niño. Toda función aparece dos veces, primero a nivel social, que sería el interpsicológico, y luego a nivel individual,
el intrapsicológico. El ejemplo es el lenguaje, ya que es el instrumento central de mediación para la interiorización de los mismos. Esto tiene una implicancia fundamental para la evaluación del desarrollo infantil, puesto que el desarrollo del pensamiento está influido y mediado por el lenguaje, es decir, en palabras de Vygotsky, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia sociocultural del niño. Esta reconstrucción interna de una operación psicológica consiste en una creación de un proceso psicológico, la cual implica que el mismo sufre una reorganización de su estructura y su función. Y de este modo surge un nuevo proceso superior en el que participan los instrumentos semióticos. A través de los mecanismos semióticos concretos se dan la contextualización y la descontextualización. Los hechos históricos se contextualizan en el espacio y en el tiempo, pero además la forma en que se organizan las actividades en el proceso de enseñanza y aprendizaje facilitará o no que se complementen, digamos, la función indicativa, que sería la contextualizada, con la función simbólica hablada, que sería la descontextualizada. Para concluir, a partir del desarrollo de los autores, consideramos que en el marco de sus respectivas teorías del conocimiento han desarrollado la explicación sobre el surgimiento del lenguaje en el niño, cada una desde sus diferentes perspectivas. Pero coincidiendo en la concepción del lenguaje como una vinculación inherente al pensamiento, el cual se desarrolla en la mediación e interacción con el medio. Gracias.